sustancias adipoquinas que pueden ser proinflamatorias o antiinflamatorias y que van a modificar el metabolismo orgánico, condicionando cambios estructurales que pudieran darnos alteraciones tanto a nivel de glicemia como a nivel de tensión arterial, más las manifestaciones propias de la obesidad. Y un tercer elemento que se agrega en el síndrome metabólico es precisamente la elevación de la tensión arterial, que sin llegar a cifras patológicas como para decir es que este paciente ya es hipertenso, de todas maneras va a tener ya niveles, digamos, alarmantes, que se van a unir a los factores inflamatorios de la diabetes, más a la resistencia a la insulina que pudiera predisponer a diabetes, para que todo este conjunto de alteraciones se denominen síndrome metabólico, ¿sí? Dentro del síndrome metabólico se han manejado muchísimos criterios, ¿sí? Dado que hay alteraciones orgánicas en la población general. Ustedes saben que estamos viviendo, aparte de la pandemia de COVID, tenemos una verdadera epidemia, o prácticamente es una pandemia de obesidad y de diabetes mellitus. Al menos en México son de lo que más abunda. Y de hecho, pues se está agregando todavía este tercer factor, que sería la hipertensión arterial. Insisto, en el síndrome metabólico, sin llegar a ser manifiestamente hipertensión arterial o obesidad o diabetes mellitus declarada, el conjunto de anormalidades, así, en niveles de riesgo, ¿sí?, forman un síndrome metabólico que ensombrecen mucho el panorama de un paciente, ¿sí? Les decía que síndrome metabólico se han tomado diferentes criterios, diferentes entidades como la OMS, por ejemplo, que es la que nos rige sobre todo, pero también instituciones que se encargan concretamente del manejo de diabetes mellitus o de control de hipertensión arterial, como sería la Asociación Americana de Cardiovascular. Cada una de ellas establece criterios para considerar que ya el paciente está cumpliendo con esos factores. La mayoría sí tiene en común, ¿sí?, a pesar de que tienen sus diferencias, es que uno de los principales factores de riesgo para hablar de síndrome metabólico es la presentación de la resistencia a la insulina, ¿sí? Los pacientes que tienen problemas con la entrada de la insulina a las células van a condicionar con ello que el páncreas libere más insulina. El páncreas lo interpreta como que la insulina circulante no es suficiente como para favorecer el ingreso del azúcar a las células. Y entonces el paciente va a cursar con hiperinsulinemia, además de hiperglicemia, digamos, como que no tan evidente, ¿sí? Ahora, esta resistencia a la insulina, que les decía que es un factor que todas las instituciones que se encargan de esto están tomando en cuenta, se ha relacionado específicamente con el desarrollo de obesidad abdominal. En alguna plática anterior yo les había comentado que existen dos tipos de obesidad en cuanto a su distribución, ¿sí?, que puede ser la obesidad en manzana, que es la que afecta sobre todo al tronco, u obesidad también llamada visceral, y tenemos la obesidad en pera, que afecta sobre todo a la zona de las caderas. Y les había comentado que de las dos presentaciones de obesidad, la más grave, porque nos está creando problemas como de este tipo, es esta obesidad abdominal, ¿sí? En el caso del síndrome metabólico, les decía, vamos a tomar en cuenta esta obesidad abdominal que va a condicionar la insulinoresistencia periférica, ¿sí? Más, si agregamos otros factores de riesgo como el sedentarismo o el tipo de dieta, a esto vamos a agregar la hiperglicemia y juntos van a formar todo este cuadro de síndrome metabólico, ¿sí? Habitualmente en el síndrome metabólico, les decía, va a haber elevación de la tensión arterial sin llegar a los 140/90 que se establece como hipertensión arterial ya diagnosticada. Pero el paciente va a estar muy, muy cerca de esas cifras.
También la elevación de la glicemia en ayuno. Ajá. También, en este caso, no va a alcanzar las cifras como para decir, híjole, este paciente ya es diabético, pero sí nos habla de que el paciente ya está prácticamente por dar el brinco a la diabetes mellitus declarada. ¿Ok? El aumento en los triglicéridos es un factor que también va a estar presente en el síndrome metabólico. La disminución del colesterol bueno, ¿se acuerdan? El HDL que les comentaba, hay que mantener alto el alto y bajo el bajo. Este es el colesterol bueno, el que va a ayudar a remover el colesterol malo de los vasos y va a ayudar a su eliminación. Si este colesterol bueno está en muy bajos volúmenes en sangre, pues este factor de protección que brinda no va a ser adecuado. Y por último tenemos a la obesidad abdominal que les decía que todas las instituciones dedicadas a esto nos dicen que obesidad abdominal va a condicionar resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina más los otros factores de riesgo, síndrome metabólico. No sé si hasta aquí me di a entender. Sí, doctora. Sí. Ok, vamos a la siguiente. Aquí está la distribución que les decía, la distribución en manzana, que básicamente afecta al tronco, y la distribución en pera, que tiende a acumularse en la zona de la pelvis y los glúteos. Ajá. Aquí tenemos los dos colesteroles, el bueno y el malo, ¿sí? Este que va a fijarse sobre todo al endotelio de los vasos, y el colesterol bueno, que va a tratar de remover y eliminar al colesterol malo. En general, las altas condiciones de colesterol malo y la poca presencia de colesterol bueno en los vasos, pues condiciona que tengamos estos factores de riesgo para el síndrome metabólico. Aquí están algunas de las instituciones que les mencionaba que se encargan del análisis de estos factores de riesgo. La que nos rige es la Organización Mundial de la Salud. Ajá. Y en este caso, para la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? El factor primordial para la presentación de síndrome metabólico, pues es la insulinoresistencia. Vean los niveles de triglicéridos, o sea, andan como que elevadillos, pero sin ser un problema manifiesto declarado. Lo mismo la glicemia en ayuno va a tener niveles altos, pero sin que podamos todavía decir, es que este paciente ya tiene diabetes mellitus, ¿ok? Pero sí tiene su síndrome de resistencia a la insulina. Si le hacemos pruebas de laboratorio, vamos a encontrar que el paciente va a salir con sus pruebas alteradas, ¿de acuerdo? Algo que se toma en cuenta precisamente para determinar la obesidad, pues el índice de masa corporal, y en este caso particular les decía el índice cintura-cadera, que es el que nos indica para dónde se está yendo la grasa, ¿sí? ¿Se está yendo al tronco o se está yendo a las caderas? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué se está dando todo este problema? Bueno, en este caso estamos, bueno, se determina que la obesidad abdominal va a acumularse sobre todo en estructuras importantes como serían el hígado, el músculo, pues más o menos, pero páncreas e hígado son estructuras vitales para el metabolismo, ¿sí? Entonces, en el caso de la obesidad abdominal, va a favorecer la formación de adipoquinas. Por un lado pueden ser pro y por otro pueden ser antiinflamatorias, pero en este caso las que nos afectan son esas adipoquinas que forman los adipocitos, son adipoquinas proinflamatorias y además protrombóticas, ¿sí? Estas son las que van a actuar a nivel periférico para contribuir a la resistencia periférica a la insulina. Insisto, si hay resistencia periférica a la insulina, hay hiperglicemia derivada de esto, entonces el páncreas lo interpreta como que la insulina que está produciendo no es suficiente. Y entonces el paciente va a tener mayor secreción de insulina por parte del páncreas, ¿sí? Entonces muchos de estos pacientes van a tener hiperglucemia, pero además hiperinsulinemia. Aquí tenemos
la distribución de grasa y vean, ¿no? Realmente está, dice, tienes vísceras en tus adipocitos. El paciente lo que priva aquí, sobre todo, son adipocitos. Aquí tenemos un mapa. Esta imagen se me hizo así muy bonita, porque por un lado tenemos dónde se deposita, bueno, dónde se produce y dónde se deposita el colesterol, ¿sí? El hígado produce ambos, tanto colesterol bueno como colesterol malo. El colesterol malo se va a ir a fijar al endotelio y nos va a dar problemas. En cambio, el colesterol bueno también se produce en el hígado, va a ir a estos vasos sanguíneos y va a remover esas plaquitas que tenemos de colesterol malo, ¿sí? Pero cuando tenemos estos factores adipocíticos proinflamatorios, la acción del colesterol bueno, del HDL, no va a ser efectiva. De hecho, va a haber disminución en la concentración de HDL, y entonces lo que va a manifestarse o a expresarse van a ser las altas concentraciones del colesterol, ¿ok? Aquí tenemos los niveles en miligramos por decilitro de el colesterol, ¿ok? ¿Cuándo lo tenemos normal? Aquí ya se considera alto, de hecho más de 150 se considera alto, y más de 190 pues, está altísimo, ¿no? Está 50% más de lo que debería de tener, ¿sí? Dentro de las adipoquinas que producen los adipocitos maduros, se encuentra la adiponectina. Insisto, va a haber adipoquinas pro y antiinflamatorias. En el caso de la adiponectina, esta es antiinflamatoria, ¿sí? Pero desgraciadamente cuando hay obesidad en tronco, obesidad visceral, la adiponectina va a estar disminuida en cuanto a sus concentraciones, ¿sí? Esto, por supuesto, va a condicionar incremento a nivel de los triglicéridos, disminución del colesterol bueno, elevación de apoliproteína B, relacionada con estos, y presencia de partículas pequeñas y densas de colesterol malo, e inclusive colesterol de muy baja densidad que va a estar muy, muy aumentado, ¿ok? Entonces, estos cambios que se van a dar van a contribuir a favorecer un estado de ateromatosis en los vasos, pero también trombóticos a nivel de los vasos, ¿sí? Por eso la obesidad central o visceral es particularmente dañina. Nos interesa la obesidad en cualquiera de sus presentaciones, pero particularmente la que afecta a tronco, esa es mucho más dañina. De hecho, la literatura menciona que el paciente en obesidad se encuentra en un estado de inflamación crónica, ¿sí? Y esa inflamación crónica va a condicionar todos estos cambios. Por eso es importante combatir el aumento de adipocitos en el cuerpo. Entonces, tenemos de hecho elementos que les había yo mencionado como modificables y no modificables, ¿sí? Uno de los factores no modificables es la genética, ¿sí? Pero también les había comentado que la genética no es tan determinante. Muchos de los problemas de obesidad es por factores que sí son modificables, como sería el sedentarismo, el tabaquismo y el tipo de dieta que el paciente lleva, ¿sí? De hecho, todos estos elementos sobrepasan con mucho el factor genético, ¿sí? El factor genético influye, pero estos se lo llevan de calle, ¿sí? El factor genético que no podemos modificar no es tan trascendente como todos estos. Aquí es lo que pasa a nivel de las arterias. Prácticamente todo esto es a expensas de colesterol de baja densidad o de muy baja densidad. Empiezan a formar placas de ateroma que no se quedan únicamente en la superficie del endotelio. Entran
entre la capa muscular de la arteria y la capa endotelial, allí se incrustan, se meten, ¿sí? Por eso necesitamos el colesterol de alta densidad para remover estas partículas de colesterol de baja densidad que de otra manera nos van a disminuir el diámetro o el calibre real del vaso, si tenemos muy poco espacio por donde circule la sangre, y este es uno de los factores que condicionan, además de los problemas que ya habíamos mencionado, problemas de hipertensión arterial con sobrecarga del ventrículo izquierdo, dado que todo esto ocurre a nivel de la circulación arterial general. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico clínico de síndrome metabólico? ¿Qué tomamos en cuenta? Bueno, dentro de los datos que a nosotros nos interesan, son los antecedentes heredofamiliares de diabetes mellitus, perdón, y de enfermedad cardiovascular. Estos son heredofamiliares, ¿sí? Dentro de los personales patológicos consideramos el sobrepeso u obesidad, atendiendo principalmente a la obesidad visceral, ¿sí? Si el paciente ya tiene diabetes mellitus y además es obeso, pues prácticamente pudiese tener los elementos como para darnos un síndrome metabólico, si tiene además alteraciones en la tensión arterial, ¿sí? Que pueden ser ya manifiestas o definitivamente nada más están todavía en esa zona de riesgo, ¿sí? Ya muy cerquita de las cifras patológicas. Insisto, la Organización Mundial de la Salud nos establece que para diagnóstico de hipertensión arterial son cifras sostenidas de 140 de sistólica y de 90 de diastólica, ¿sí? Muchos de estos pacientes todavía no llegan a esas cifras, pero andan muy cerquita. Andan con 136, 138 sobre 80, sobre 88. Pues ya prácticamente les falta nada para dar el brinco, ¿sí? Lo mismo en el caso de la diabetes mellitus, que sus cifras de glicemia en ayuno estén muy cercanas al límite, ¿ok? Ahora, si la obesidad, ya estamos hablando de una obesidad grado 2, grado 3 o una obesidad extrema, pues este paciente prácticamente ya lo tenemos con síndrome metabólico establecido, ¿ok? Las dislipidemias es un factor que, a menos que el paciente se le hayan hecho algún tipo de estudio por alguna razón, nos lo va a mencionar, ¿sí? Considerando que la dislipidemia como tal no nos da manifestaciones clínicas, básicamente es que por alguna razón le hicieron estudios y salió que tenía colesterol alto, ¿sí? Pero así como que diga, me siento mal, a lo mejor es un problema de dislipidemia, pues la verdad es que los pacientes jamás nos lo van a referir así, ¿ok? Lo mismo la intolerancia a la glucosa, desgraciadamente en estos casos pues no nos dan manifestaciones hasta que prácticamente pues ya cruzamos la línea, ¿no? En cuanto a los personales no patológicos, debemos de insistir mucho qué onda con su alimentación, ¿sí? La alimentación hipercalórica ha aumentado a los demás factores de riesgo, como podría ser el sedentarismo, ¿sí? Acá me faltó de los personales patológicos, por ejemplo, el consumo de alcohol y de tabaco, son también factores de riesgo, ¿sí? Entonces, en los personales no patológicos, el estrés sostenido, por ejemplo, el sedentarismo, y en las mujeres el síndrome de ovario poliquístico es un elemento a considerar como factor de riesgo. Dentro de los antecedentes ginecobstétricos, que la paciente ya haya cursado, por ejemplo, con preeclampsia o eclampsia, peor aún, o que haya tenido ya productos macrosómicos, ¿sí? Entonces, todos estos son considerados factores de riesgo que, sumados, ¿sí?, más la exploración física y los estudios de laboratorio, pues no nos van a dejar dudas sobre qué es lo que el paciente está presentando. Okay. Dentro de la exploración física, igual para la integración del síndrome metabólico, pues tomamos en cuenta el peso y la talla, el índice de masa corporal, más el índice cintura-cadera, ¿sí? La toma de la tensión arterial, vean, todos estos elementos son sumamente importantes para la integración del síndrome. Ajá.
En el caso de las mujeres, por ejemplo, se toma como un factor de riesgo que el índice cintura-cadera sea mayor a 0,85. Alguna literatura dice mayor a 0,8, sería 0,80. Pero para la mayoría de los autores nos dicen en las mujeres un índice cintura-cadera mayor a 0,85 nos dice que esta paciente está prácticamente brincando del síndrome metabólico. En el caso de los varones, se toma como referencia el índice cintura-cadera mayor a 0,94, ¿ok? Entonces, y son clínicas, nosotros lo podemos hacer en consultorio. De hecho, recuerdo que les había comentado la semana pasada o el lunes cómo tomamos, qué parte para nosotros es la cintura y cuál es la cadera, ¿me lo pudieran decir? En el caso de cintura, tomamos la zona media entre el borde de la última costilla y la cresta ilíaca, ¿sí? Toco el borde de la última costilla y tomo la cresta y en el punto medio allí mido la cintura. En general coincide con el ombligo, pero no necesariamente, ¿sí? Entonces, borde inferior de la última costilla, cresta ilíaca y en el punto medio allí mido cintura. De un lado y de otro, por supuesto, es todo el diámetro. Y para la cadera es en la parte más relevante del glúteo. No en la cresta ilíaca, sino en la parte más relevante del glúteo. Y con base en estas medidas, hago mi división y saco el índice cintura-cadera. Al menos así es como lo establece la OMS para sacar las medidas. Por eso le preguntaba a José de dónde sacó él su referencia. Aquí está. ¿Sí? Es aquí, por aquí más o menos estaría el borde de la última costilla, más o menos a este nivel la cresta. Y en la línea media, entre los dos puntos, allí se mide. Les decía, en general coincide con la cicatriz umbilical, pero no necesariamente. Por eso nos da la OMS estas dos referencias, ¿sí? Y la cadera es aquí, donde está la curvita del glúteo, allí mero es donde medimos. Este paciente, pero a legua se le nota, ¿no? Que su distribución es visceral. Bien. Y les decía que en este caso sí es necesario apoyarnos en estudios paraclínicos. De hecho, son exámenes de laboratorio, determinación de glicemia en ayuno, determinación de triglicéridos y determinación de colesterol bueno, ¿sí? En general, pues lo vamos a encontrar disminuido y estos dos los vamos a encontrar aumentados. Ok. Aquí están los triglicéridos y nuestro semáforo, ¿no? Como deberían de encontrarse. Y les decía que la literatura nos establece que tienen que ser menos de 150 sin llegar a 200, ¿sí? Es el límite, pero ya estamos en un límite alto, ya nos salimos del óptimo, alto de 200 a 499 y muy alto de 500, ¿sí? Entonces, aguas con esto y estar muy, muy al pendiente de los pacientes. Neoplasia, no todas las neoplasias son malignas, ¿sí? Neoplasia nos dice que se está formando un nuevo tejido a partir de un tejido previo, pero con características diferentes, ¿sí? En el caso del síndrome canceroso, ¿sí? Hablamos de que son neoplasias malignas en el sentido de que tienen un crecimiento anárquico que va a tomar elementos nutricionales del tejido subyacente y que además va a formar nuevos vasos para reproducirse, ¿sí? Y empezar a obstaculizar el trabajo de otras estructuras, ¿sí? Esas son las neoplasias malignas. Insisto, no todas van a tener estas características. Tenemos algunas neoplasias que son de crecimiento muy lento, no molestan para nada al tejido que tienen ahí a un lado o subyacente, y que si lo llegan a molestar es porque están estorbando, están ocupando un espacio y a veces eso lastima al tejido subyacente. Pero son masas de crecimiento sumamente lento, van a ser masas muy bien definidas
que en caso de que nos estorben las extirpamos y allí no pasó nada, como si nunca hubieran estado. No es el caso de las neoplasias malignas, que van a ser, decía, de crecimiento muy rápido, pero además anárquico. Y además van a dañar a las estructuras que tienen en la periferia y van a buscar las maneras de irse a otras zonas a proliferar. Puede ser por vía hemática, puede ser por vía linfática, puede ser por contigüidad, pero siempre van a buscar la manera de crecer y ocupar los espacios destinados a estructuras de nuestro organismo. Ajá. Van a crecer de manera tan anárquica, tan diferenciada, que no se parecen en nada al tejido donde toman su asiento. ¿Sí? Van a actuar como parásitos, digamos. ¿Sí? Van a tomar la vascularidad de esas estructuras para su propio crecimiento, para su propia evolución, dañando la estructura subyacente y las estructuras aledañas. La etiología de este tipo de masas cancerosas, no hay una, se comportan así por la manera de actuar de manera invasora, se comportan como neoplasias malignas, pero no necesariamente son neoplasias malignas, se comportan como tales. Algunas toman como disparador para ese crecimiento anárquico alguna infección viral previa. Otras son a partir de contaminantes del ambiente o contaminantes químicos. Radiaciones, ustedes lo saben, las radiaciones provocan mutaciones a nivel del DNA y eso hace que esas células empiecen a comportarse como verdaderas desconocidas en el sustrato estructural donde se generan, ¿sí? Algunas están dadas por inmunodeficiencia. Nosotros en nuestro organismo vamos a tener reguladores que van a contener todas estas células que normalmente se están produciendo, de repente se disparan, pero vamos a tener elementos que las van a destruir en general rápidamente. Cuando se agregan este tipo de situaciones, a veces no es posible contenerlas y empiezan a proliferar, ¿sí? Entonces, puede ser uno solo de estos elementos, como sería el caso de las radiaciones, el estar expuestos frecuentemente a radiaciones, o puede ser la combinación de muchos de ellos que en condiciones normales, por intensidad, no darían problemas, pero al agregarse varios de estos elementos, entonces el tejido anómalo empieza a proliferar. Aquí tenemos, era lo que les mencionaba, las diferencias entre un tumor benigno, que al final de cuentas es una neoplasia, es un tejido de neoformación, ¿sí? Pero se comporta de manera muy reciente porque es de crecimiento muy lento, está muy localizado, ¿sí? Y realmente no interfiere con las funciones de las otras estructuras, ¿sí? Les decía, en caso de que esté ahí estorbando porque está haciendo compresión o está presionando, por ejemplo, una terminación nerviosa, se puede fácilmente extirpar sin que haya ningún daño posterior, ¿sí? Es más, no se vuelve a formar. Estuvo allí y desapareció. Se extirpó y hasta luego. En el caso de los tumores malignos, no es así, ¿sí? Vean que empiezan a crecer y empiezan a tomar tejidos aledaños. Ajá. Pero además el tejido es muy diferente al sitio donde se originó. A lo mejor en un principio sí tenía cierta similitud con el resto del tejido, pero al tener un DNA diferente, empieza a diferenciarse y empieza a proliferar, ¿sí? Y va a tomar diferentes vías para migra a otras zonas para formar tejido similar al que le dio origen, ¿sí? Al que está ya cambiado. En el caso de los carcinomas van a tener diferentes estadios. Nosotros que quisiéramos, ¿no? Que siempre lo encontráramos en este momento, ¿sí? De hecho, creo que ustedes saben que los lunares se consideran
potencialmente cancerígenos, ¿sí? Por eso siempre estamos muy al pendientes de los lunares, si es que cambian de color, si cambian de tamaño, si provocan algún tipo de molestia como dolor o prurito, porque esto nos dice que ya no se quedaron en ese estado de pasivo, sino que ya están activamente formando un nuevo tejido, ¿sí? Puede ser in situ, un problema muy, muy leve, ¿sí? Con extirpación, de hecho, más allá del sitio donde está afectado, para asegurarnos de que todas estas células amorfas, ¿sí? Ya se salieron, fueron extirpadas, ¿sí? Entonces siempre se toma más tejido del que está afectado. En un estado más avanzado estamos ya hablando de una hiperplasia donde ya es evidente, ¿sí?, que tenemos células que son de diferentes estirpe y que así como están creciendo hacia arriba, están creciendo hacia abajo y hacia los lados. Este tejido ya se está extendiendo, ya no es un solo pequeño tejido, sino que es un tejido mucho más extenso, ¿sí? Una displasia nos dice que, ven, morfológicamente no tiene nada que ver con los tejidos aledaños, se está dando un estirpe totalmente diferente que además, ¿sí?, empieza a tomar todos los elementos vasculares y nutritivos de la zona para su crecimiento, ¿sí? Aquí hablamos de un cáncer in situ, que la verdad es que ya es bastante extenso y que pudiese ya dar algo de metástasis. En in situ generalmente no, pero se toma igual los tejidos periféricos para asegurarnos de que no quedan restos de este tipo de tejido. Y un cáncer invasivo, pues ya de hecho hasta está formando vasos, ajá, para poderse nutrir, porque ya el tamaño es muy grande y entonces da vasos de neoformación para la nutrición de este tipo de tejido. Y aprovecha esos vasos, tanto linfáticos como sanguíneos, para mandar células que migren a otros tejidos y dar más tejido anárquico como el que le dio origen acá. Uno de los factores que nos preocupan mucho, además de la obesidad para el síndrome metabólico, es que pacientes obesos, ¿sí?, y con obesidad visceral, este tipo de obesidad se considera un factor importante en la génesis de estos tres tipos de cáncer, ¿sí? El carcinoma mamario, el de próstata y el de endometrio. Ajá. Entonces, no es únicamente la cuestión estética, no es únicamente la cuestión metabólica, también es la cuestión de neoplasia. Pacientes con obesidad visceral tienen mucho mayor riesgo de cualquiera de estos tipos de cáncer. En mama, por ejemplo, el factor genético es muy, muy importante. Y si a eso le agregan la obesidad, esta paciente prácticamente está sentenciada, ¿sí? Hay que tener muchísimo cuidado con esto. Les decía que normalmente nosotros tenemos producción, ¿sí? De repente por allí se forman así células amorfas con DNA medio raro, pero también tenemos elementos celulares que las destruyen. Siempre van a estar al pendiente de que este tipo de células sean destruidas antes de que empiecen a fijarse en un tejido, ¿sí? Pero en ocasiones no es así. Cuando el paciente se ve sometido a radiaciones por alguna razón, por ejemplo, tuvieran algún problema de otro tipo, algún problema inmunológico, si tuvieran alguna infección importante que disminuya sus defensas, entonces aprovechan estas células mutantes para multiplicarse y para viajar a distancia. Uh-huh. Estas células neoplásticas van a estar constituidas tanto por un parénquima, lo que forma en sí el tumor, así como por un estroma de soporte, ¿sí?, donde van ellas a utilizar los tejidos en su beneficio. ¿Qué es lo que le da soporte y nutrición a estas células neoplásticas? El tejido conectivo, ¿sí?, los vasos y los ganglios linfáticos. Todo esto lo va a utilizar
en su beneficio para su multiplicación. ¿Sí? La diseminación generalmente es de este tipo. Y pues así como lo aprovechan para nutrirse, también lo aprovechan para mandar células a otras zonas. Y a veces por siembra de cavidades, ¿sí? Cuando están muy cerca de otras estructuras, pues qué padre, ¿no? ¿Cuáles son los efectos que tienen las neoplasias dependiendo del sitio donde tomen su asiento? Bueno, pueden ser obstructivas, por ejemplo, en el carcinoma laríngeo, por ejemplo, actúan por obstrucción, se empieza a multiplicar y entonces obstruyen el paso del aire. A veces por compresión, ¿sí? Cuando crecen, por ejemplo, en el exterior de la tráquea, empiezan a empujar a la estructura disminuyendo su calibre. Puede ser por destrucción de tejido, como en el caso del cáncer de mama. Puede ser por ulceración. Ajá. Empiezan a destruir el tejido aledaño, propiciando la formación de úlceras. O puede ser que provoquen necrosis del tejido periférico, lo dejan sin oxigenación y ese tejido se infarta. Acuérdese que infarto es cuando una zona queda en isquemia y luego en necrosis durante un tiempo, y esa necrosis es una zona de infarto, ¿sí? O pudieran provocar desnutrición, ¿sí? Tanto de las células como una desnutrición generalizada del organismo. ¿Cómo nos damos cuenta de que un paciente está cursando con este tipo de problema? Bueno, habitualmente las manifestaciones clínicas se van dando de manera gradual, pero no tan lenta, ¿sí? En el curso de unos meses, el paciente empieza a experimentar cambios que pudieran ser anemia, pérdida del apetito, pérdida acelerada de peso, astenia y dolor dependiendo de donde tenga su asiento esta neoplasia, ¿sí? ¿Cómo es que se produce la anorexia? ¿Por qué hay anorexia cuando el paciente tiene una neoplasia maligna? Bueno, porque va a liberar citocinas o citoquinas, sobre todo de este tipo, que son proinflamatorias, y eso va a afectar al metabolismo general. Factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6 e interferón gamma, que van a actuar modificando el metabolismo. Pueden actuar también a nivel del centro regulador del apetito, que está donde ya vimos nervioso, y además está aumentando el catabolismo, ¿sí? El metabolismo hacia catabolismo va a estar aumentado. Y estas son las causas de la anorexia y por ende de la pérdida de peso, ¿sí? La anemia, porque el paciente con cáncer tiene anemia. Bueno, así como provoca o favorece la proliferación de vasos de neoformación, ¿sí? También al irse multiplicando puede ir dañando los vasos de las estructuras circunvecinas o periféricas, y eso va a provocar hemorragias, ¿sí? A nivel sistémico puede interferir con la absorción del hierro, de la vitamina B12 o del ácido fólico, y eso determina pues que haya problema con los eritrocitos. O favoreciendo el atrapamiento del hierro en el sistema reticuloendotelial, ¿sí? Esto es, digamos, como más lentito, por ejemplo, comparado con las pérdidas hemáticas cuando erosiona un vaso grande, por ejemplo, ¿sí? A veces se llevan arterias de gran calibre, no necesariamente son capilares o arteriolas. A veces hagan de cuenta que va carcomiendo la pared de las arterias gruesas, y las pérdidas hemáticas son importantes, como ocurre, por ejemplo, en el carcinoma gástrico, ¿sí? Los pacientes prácticamente se nos quedan en calidad de Drácula y con una pérdida de peso muy, muy, muy importante. Cuando ya están detectados, sí. Cuando están detectados, sí. Ellos cursan con anorexia, ¿sí? Entre que está interfiriendo con la absorción de nutrientes, está interfiriendo con la absorción de hierro, y aparte porque está afectando al hipotálamo, el paciente va perdiendo el apetito. Y eso explica en parte la pérdida
de peso tan acelerada. En cuestión de 6 meses pierden más de 20 kilos, ¿sí? Así, se empiezan a chupar. Entonces, habitualmente, cuando nosotros ya detectamos que hay un problema de este tipo, habitualmente se les dan complementos nutricionales para que el paciente se mantenga, sobre todo el sistema inmune, que es el que necesitamos, que esté muy activo para que pueda combatir a estas células neoplásicas. Pero es hasta que se detecta. Mientras no se detecte, el paciente al principio, pues qué padre, ¿no? Me estoy adelgazando, qué bien, pero pues ni tan bien porque el problema es extensión. Va a haber también en estos casos alteraciones en las proteínas plasmáticas, ¿sí? Puede ser derivado de la misma patología, puede ser que haya daño hepático o alteraciones en la función hepática. El paciente va a cursar con hipoalbuminemia, a veces inclusive con albuminuria. Y recuerden ustedes que las proteínas, sobre todo la albumina, nos ayuda muchísimo, ¿no? Cuando damos los fármacos, muchos de ellos están ligados a la albúmina. Entonces, el hecho de que haya una hipoalbuminemia, pues va a interferir muchísimo con los manejos que nosotros le demos a estos pacientes, ¿sí? Y pudiera también haber aumento del fibrinógeno a nivel sanguíneo. Es que me cuesta trabajo pronunciar hiperfibrinogenemia. Bien. De hecho no pudiera, hay alteraciones en la velocidad de sedimentación globular y esto es debido tanto a la anemia como a la hipoalbuminemia. Es lo que más encontramos en pacientes con cáncer, más los exámenes de gabinete que nosotros pudiésemos enviar para poder detectar en dónde está el problema básico del paciente, más los estudios histológicos para determinar la estirpe de neoplasia que el paciente presenta. Las neoplasias, les decía, se pueden clasificar también de acuerdo al tamaño o de acuerdo a los grados de diferenciación, ¿sí? Entonces, la clasificación por grados es qué tan diferenciado está esa neoplasia. Todavía conserva restos histológicos del tejido que le dio origen, o francamente ya es un tejido totalmente anárquico que quién sabe de dónde salió. ¿Sí? O puede ser por estadios, como habíamos visto en la imagen, que puede ser in situ, puede ser ay, se me fueron los otros nombres, o sea, que ya va a ir aumentando en cuanto a la extensión y la profundidad de la invasión que produce. Que tanto de él inclusive ya se propagó a otros sitios. Y por último, por citología, ¿sí? Por estudio histológico, ¿qué características tiene el cáncer? No todos los cánceres son iguales. Ajá. Va a haber carcinomas mucho más agresivos que otros. Uno de los muy, muy agresivos es el carcinoma de células pequeñas, que tiende a dar un problema de metástasis muy importante y tiende a favorecer la presentación de otro síndrome que se llama síndrome paraneoplásico. ¿Sí? En particular, ese de células pequeñas es de los más agresivos que existen. ¿Sí? Y pues estas son las condiciones de los pacientes. ¿Sí? Y en cuestión de meses quedan en estas condiciones, de ser pacientes con peso normal o inclusive a veces con sobrepeso, los encontramos de esta manera. Y les decía, obesidad en tronco, aguas con el cáncer de mama, de próstata, que se ven favorecidos por la obesidad. Aquí en el síndrome paraneoplásico, así muy, muy rápidamente les comento, que el síndrome paraneoplásico es cuando se empiezan a formar células anárquicas, ajá, no necesariamente por metástasis de un tumor maligno, pero que se comportan como si fueran glándulas. Empiezan a producir sustancias químicas, ¿sí? Biológicamente son activas y empiezan a dar como, ¿cómo les podría decir? Como imitando la acción de algunas hormonas. Dentro de los síndromes paraneoplásicos
endocrinos, porque hay de todo tipo, ¿eh? No nada más endocrinos. Hay síndromes paraneoplásticos prácticamente a cualquier nivel. Pero dentro de los síndromes endocrinos paraneoplásticos, tenemos, por aquí los puse, aquí está, ¿sí? Un síndrome de secreción inadecuada de antidiurética produce una sustancia similar a la hormona antidiurética. Eso es lo que los hace especialmente llamativos y malignos, porque imitan las acciones de otras glándulas, ¿sí? Va a haber un síndrome de hormona paratiroidea, ¿sí? Que va a secretar una proteína muy parecida a la hormona paratiroidea y al paciente le va a provocar hipercalcemia. En el caso de secreción inadecuada de hormona antidiurética, el paciente va a cursar con hiponatremia, ¿sí? Va a haber alteración en la función de la antidiurética y entonces se va a excretar gran cantidad de sodio por la orina y el paciente va a cursar con manifestaciones de hiponatremia. Va a haber un síndrome de hipocalcemia, ¿sí? En el cual el paciente presenta alteraciones derivadas del déficit de calcio en sangre, hipercortisolismo y por último el síndrome carcinoide. Lo que tienen en común todos estos, vean, es que van a producir sustancias químicas muy parecidas a las que nosotros manejamos de manera normal, ¿sí? Estos casos, estas células, lo que las diferencia es que son biológicamente activas, ¿ok? Dependiendo del síndrome que presente el paciente, si su problema es que está presentando una sustancia muy parecida a la hormona antidiurética, va a cursar con estas alteraciones. Esto es lo que caracteriza este síndrome, ¿sí? Si es por la paratiroidea, el problema es de calcio, ¿sí? Y el paciente presenta estas características. Si es de hipocalcemia, lo contrario de la hiper, vamos a tener todas estas alteraciones. Y si es por hipercortisolismo, prácticamente se comporta como una corteza suprarrenal, nos va a dar datos como de un síndrome de Cushing. Y por último, el síndrome carcinoide, que tiene todas estas manifestaciones, porque el síndrome carcinoide es como si fuese un problema de metástasis generalizada. Aquí el tratamiento, pues es el tratamiento del cáncer que dio origen al problema y el manejo de las manifestaciones clínicas derivadas de la acción biológica de esta célula.